Josemi, encantado de tenerte aquí en el set de Bonamensa. Y bueno, lo que nos reúne hoy es hablar, yo creo que de una grandísima figura. Yo creo que si hablamos de literatura canaria, tenemos autores muy poco reivindicados, pero en el caso de Alfonso García Ramos, que es el que nos reúne hoy, es casi un delito, ¿no? El ostracismo casi al que se le ha mandado en estos últimos años, porque yo creo que vamos a demostrar que es un autor que, escribiendo en los 50, en los 60, incluso en los 70, sigue hablando a las generaciones canarias actuales y bueno, yo creo que encima ya no solo son los temáticos, sino que encima escribe bien, te atrapa. Sí, bueno, muchas gracias primero que nada por invitarme aquí al set de Bonamensa. Sí, la figura de Alfonso García Ramos, su obra, la verdad que es un caso un poco peculiar. Fue un autor que en vida conoció cierto éxito, vamos a decir, cierto reconocimiento, digamos, ¿no? Sí, fue un autor respetado, no excesivamente prolífico, pero supongo que entre otras cosas porque sus obligaciones, digamos, con su oficio de periodista y demás, pues en fin, no le dejaron a lo mejor tiempo para escribir tanta literatura como le hubiera gustado, pero sí se puede decir que su obra fue conocida y reconocida en vida, a escala insular, digamos, a escala canaria y especialmente en la isla de Tenerife. Pero es verdad que tras su temprana muerte, yo creo que su obra y su figura cayó bastante en el olvido. No sé explicarme muy bien por qué, la verdad, pero en cualquier caso celebro, creo que es motivo de celebración que este año se le haya dedicado el Día de las Letras Canarias y que tengamos esta excelente oportunidad para desde muy diversos frentes poder reivindicar su obra, su figura, su trayectoria, su carrera y, bueno, en definitiva que su obra sea más y mejor conocida por el público actual, ¿no? Claro, cuando hablamos de literatura de un sitio es porque esta literatura recoge rasgos, recoge problemas, o sea, no es una ficción, no es una historia baladí, sino que habla de temas y le habla a ciertas personas que son capaces de decodificar todo esto. ¿Qué tan importante puede ser la literatura canaria para el propio archipiélago canario? Bueno, alguien mucho más inteligente que yo y versado en estos temas, como fue el recientemente desaparecido Eugenio Pador, ¿no? Sostenía la idea de que a falta de una filosofía nacional, en Canarias nuestra literatura canaria ha jugado ese papel, de alguna manera, ¿no? Ese papel de explicarnos, de hacernos primero los interrogantes y sobre nosotros mismos como pueblo, como comunidad histórica y también aventurar respuestas. Yo creo que Alfonso García Ramos jugó muy bien ese papel, porque él quiso ser testigo, digamos, de una época que se estaba terminando, la Canarias rural, del franquismo, la Canarias previa al boom del turismo, de alguna manera, ¿no? Esa época él intuía, con muchísima razón, que se estaba terminando, que estaba llegando a su fin, y él la quiso retratar desde sus primeros relatos, Teneida y otros relatos, las Islas van mar afuera, especialmente Huar, y después también ya la más compleja de sus novelas, Tristeza sobre un caballo blanco, que al menos en una o dos de sus sonatas, pues yo creo que da cuenta de esa transformación enorme que empezaba a experimentar la sociedad canaria, sobre todo por el comienzo del turismo todavía incipiente, el fin de un régimen dictatorial que se aventuraba, que iba a pasar, pero no se sabía muy bien cómo ni qué iba a venir después. Y él quiso ser testigo de todo eso y creo que su obra da testimonio de una etapa histórica apasionante, por otra parte. Yo creo que cuando se habla de literatura universal a los pibes, yo creo que se le podía hablar incluso de Alfonso García Ramos y Teneida, es decir, o sea, tenemos el ejemplo de Macondo, que es muy conocido, o sea, no hay que quitarle importancia, obviamente, pero sí poder trazar ese paralelismo y decir, bueno, tenemos aquí a Macondo, pero en Canarias tenemos a Teneida, tenemos este valle, ¿no?, que había pasado también sus problemas y el que Alfonso García Ramos dota de esa narrativa. Sí, es una técnica literaria bastante utilizada, la de inventar un lugar ficticio, pero que reúne, digamos, condensa las características reales del territorio sobre el que se quiere hablar realmente, ¿no? Teneida, Tinisora, García Márquez con su Macondo, por supuesto, o Faulkner con Jonapatofa, ¿no? O sea,
Se construye una especie de espacio entre lo real y lo simbólico que condensa las características de aquel territorio sobre el que queremos hablar, ¿no? Alfonso García Ramos fue un escritor moderno en su época y también quiso jugar a eso de alguna manera. Claro, yo te lo diría incluso al revés. Primero hay que hablar de Alfonso García Ramos y Teneida, y después hay que poner el resto de los ejemplos, ¿no? Para decir, partimos de lo local, de lo cercano, de lo concreto, de la realidad, del contexto, del alumnado, para después, sobre ese conocimiento, ir construyendo todo lo demás, ¿no? Para empezar un poco este breve recorrido que vamos a hacer, ya lo hemos mencionado antes, las islas van mar afuera. Aparece también Teneida, nuestro valle de Teneida. Sí. Y hablando de lo que decías antes de que Alfonso García Ramos se encarga de recoger o de reflejar esa Canarias rural que se está perdiendo en pos al turismo, tiene una cita bastante potente, deja que la encuentre, que es en la página 122. Alfonso García Ramos habla que el viejo mundo de María se disuelve por momentos ante sus ojos y solo ella se ha resistido a cambiar. Continúa sorda a las voces prudentes que le aconsejan que venda las fincas y emplee el capital en negocios más lucrativos. La agricultura es algo que se le ha metido muy en la sangre, que no lo deja resignarse a ser una propietaria más de títulos de crédito. Títulos, papeles en definitiva, y siempre inferiores al señorío que da la tierra. Es decir, un poco vender esas tierras a los primeros paradores de turismo. Incluso ya no solo estamos hablando de un problema de los años 50, estamos hablando de un problema que estamos viendo a día de hoy, en 2026 que se está grabando esto, de cómo muchos canarios o residentes de Canarias venden, ¿sabes?, las puertas, porque es como la oportunidad que ellos han estado esperando, ¿no? De vender esa casa que ya no van, de vender esa finca arriba que era de su abuelo que ya tampoco van, buscando pues, ¿no?, ese reflejo de este mercado inmobiliario que está tan ido. Sí, la verdad que yo no lo había conectado por ahí, pero es verdad que se ve de alguna manera el desarraigo, ¿no? O sea, la figura de María representa el arraigo a la tierra, digamos, esa toma tierra que todas las personas necesitan de alguna manera. ¿Qué pasa? Que eso viene asociado a un sistema económico, a un modo de producción que ya está en franco declive, ¿no? Y entonces García Ramos transmite de alguna manera esa tristeza, esa desesperanza de algo que es una batalla que se sabe como perdida de alguna manera. Alfonso García Ramos tenía mucho olfato, mucha visión para las cuestiones sociales. Y él fue un hombre con una preocupación y un compromiso social con la sociedad de su época, y todo eso desde luego parece reflejado en su literatura. Además, incluso en las Islas Van Mar Afuera también va a haber otro problema que al menos a mí me choca como muy de cerca, que nuestro personaje va a tener que irse sí o sí de las islas. Sí. Va a tener un primer intento de irse a América y luego va a tener otro intento que sí que se va a fraguar de irse a lo que es Península, porque es ahí donde tiene que estudiar, es donde se tiene que preparar para ser, si mal no recuerdo, un burócrata más, que es lo que hay dinero. Sí. Y volvemos otra vez a lo mismo, o sea, una novela escrita en los años 50, donde se refleja, yo creo que en la realidad de muchos canarios, y ya no solo de islas menores, que sí que se tienen que ir a islas mayores para estudiar, sino ya de los propios canarios que habitan las islas mayores y se tienen que ir a otros sitios porque aquí no hay carrera, a lo mejor no hay oportunidad, a lo mejor no es el mejor sitio donde estudiar. Entonces vemos... Es que esa desesperanza y esa melancolía de la que yo hablaba antes, en Alfonso García Ramos también él la retrata de alguna manera como en la necesidad de marcharse. Unos se van a Venezuela, la inmensa mayoría se van a Venezuela, y es la única forma que tienen ellos de, pues, prácticamente de subsistir. Otros van a Madrid a realizarse, van a estudiar carreras o a preparar oposiciones que aquí no pueden realizar, ¿no? Pero en cualquier caso parece que la solución a Canarias siempre está fuera de Canarias. Y los que se quedan aquí es porque no pueden, no se atreven a marcharse o... hay una serie de circunstancias que los mantienen como atenazados. Entonces, claro, la realidad que describe es muy triste, digamos. O te marchas o no tienes futuro. ¿Cuánto de eso hay en el presente? Pues supongo que demasiado, ¿no? O sea, todavía hay demasiadas personas que se tienen que marchar fuera a realizarse o que se van fuera a estudiar
a veces incluso un poco, pues no porque realmente lo necesitan, porque esas carreras sí se pueden estudiar aquí, sino porque bueno, les parece como una aventura, como un paso necesario en sus vidas y demás, pero después no tienen tan claro o tan fácil lo de regresar. O sea que siempre hay como esa frustración. En el caso del personaje de las Islas Mar afuera, bueno, pues va a preparar unas oposiciones y demás, y después vuelve ya con un puesto y un cargo, pero lo que se parecía que era un objetivo ansiado y demás, pues al final se acaba demostrando que es como una especie de condena, ¿no? Como que ya te han encarrilado la vida de una determinada manera. La literatura de García Ramos, y especialmente de las Islas Mar afuera, pero no solo, está llena de este tipo de callejones sin salida, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que lo que muchas veces pasa con Alfonso García Ramos es que, o sea, escribe bonito porque tiene pluma, pero sí es verdad que a lo mejor te ha hecho un párrafo precioso, pero luego te va a meter 3 o 4 reflexiones que encima escribe en segunda persona, o sea que te habla directamente al lector. También hablamos de una generación que al menos yo lo que veo en este caso de mis padres e incluso de mis abuelos, que no ha sido como mi generación, que sí que, pese a todo lo malo que nos ha venido, hemos tenido pues a lo mejor ese tiempo para desarrollarnos como personas, el hecho de poder acceder a un trabajo, pero también el dedicarte a cosas que, bueno, en mi caso, el tema de la historia y de la divulgación, que es pues algo que es mi hobby, lo que me apasiona. Yo tengo mi trabajo y tengo este hobby. Y yo creo que Alfonso García Ramos habla muy bien en esta idea, ¿no? En ese carril que se te mete, como no tienes que hacer esto, tienes que ganar dinero y punto. O sea, no puedes pensar más allá de estas orejeras que te hemos puesto. Y tiene un párrafo que me gusta muchísimo, que es: para ser feliz hay que amar mucho. Amar es una profesión, a una mujer, a cualquier cosa, pero amarla de verdad y por encima de todo. Esta es la raíz de mi problema. No he encontrado todavía una vocación que justifique mi vida. Sí, este es mi verdadero problema, porque si de verdad me gustase la carrera, o sea, lo que estaba estudiando, todo eso de los trajes, el sueldo y el prestigio social me tendría sin cuidado. Es decir, o sea, lo que te venden es como esa proyección de poder, o sea, tú tienes que ser así porque eres una persona poderosa y ya está, y es lo que a lo mejor en esa Canarias del caciquismo, de esa disrupción, yo creo que muy latente entre lo rural y lo urbano, se veía el hecho de decir, no, o sea, la gente que vivía en lo rural quería ser esa persona trajeada que era el poder, y en ningún momento se preguntaban nada más allá. O sea, es una literatura escrita en una dictadura, en un contexto dictatorial. Una dictadura no es precisamente el paraíso de las libertades, quiero decir, hay unas limitaciones y unas restricciones de todo tipo por todos lados, fundamentalmente sociales, ¿no? Y de acceso a la educación, en fin, la escalera social no existía, quiero decir. Uno nacía de alguna manera como el personaje en una familia clase media y demás, y ya se intuía que tenía que acabar siendo un burócrata del régimen. La posibilidad de realizarse en otro plano de la vida y demás, en Canarias no estaba. En todo caso estaría fuera. Pues pasamos de tristeza y yo creo que vamos a hablar pasamos de isla, y yo creo que vamos a hablar yo creo que una novela que se puede leer a dos formas. Si es verdad que a lo mejor las Islas Van Mar afuera aún se ve ese protoescritor que sería Alfonso García Ramos, tiene esa prosa que aún hay que limar, pero yo creo que Watt es divertida, o sea, divertida, entiéndanme, ¿no? O sea, es entretenida de leer, y luego va a reflejar pues también eso que hemos hablado de Alfonso García Ramos, de reflejar esas realidades, pero yo creo que como una novela, como ocio para leerla, yo creo que es bastante apetecible, creo que entra bastante bien, y el lector se va a llevar, yo creo que una magistral clase de cómo funciona y cómo ha funcionado durante mucho tiempo el tema de las aguas en las Islas Canarias. Porque ahora mismo, sí, o sea, nos han vendido, ¿no? O sea, ha triunfado ese mito de las Islas Afortunadas. Desde que nos criamos aquí siempre vemos piscinas llenas, parques acuáticos, y nunca yo creo que no te preguntas de dónde viene ese agua. O incluso si vives desligado de este mundo rural, que sí que ha tenido ese contacto con las galerías, parece que el agua aquí mana porque se filtra del océano y es casi como un ciclo infinito. Y yo creo que Watt en ese aspecto es brutal, como refleja ese mundo salvaje de algo tan sencillo como es el agua. Sí. A ver, Watt para mí es la novela perfecta, desde todos los puntos de vista.
la mires por donde la mires, ¿no? O sea, literariamente es que el tema, los asuntos, la trama, los personajes, los diálogos, el estilo, el papel del narrador, las descripciones, o sea, es que la mires por donde la mires, el ritmo es perfecto. Es como un reloj, o sea, funciona perfectamente a todos los niveles. Y encima además es entretenida, quiero decir, no es una novela de estas plumbeas que dices tú, vale, sí está muy bien escrita, pero es que me sobran 300 páginas, ¿no? O sea, sí. Watt es la novela perfecta. Watt, que tiene, que es un retrato de la sociedad, pues, en fin, principalmente de Tenerife, pero esto ocurría en prácticamente todas las islas, ¿no? De otra manera, a lo mejor, pero en fin, es un retrato de la Canarias, de la posguerra, en torno al conflicto del agua, como nadie más escribió, digamos, ¿no? Porque, bueno, o sea, alguien puede escribir ahora otra novela, y a lo mejor muy bien, pero dudo mucho que pueda superar Watt, porque además está escrita casi que en tiempo real, de alguna manera, ¿no? De fondo está el conflicto de la guerra civil, es una sociedad de vencedores y vencidos. Alfonso García Ramos toma el partido por los vencidos siempre. Es su personaje, ¿no? El Juan, el personaje sobre el que se articula la novela. Y después obviamente hay una denuncia de una situación social, de un caciquismo latente y no tan latente, que todavía en esa época se reflejaba de manera muy, muy cruda en torno al conflicto de la propiedad del agua. Se retrata a la pequeña burguesía, a los caciques locales, a la iglesia, al campesinado, a los jornaleros, a la mano de obra, a los campesinos sin tierra, digamos, la gente que no tenía ni siquiera tierra, porque bueno, todavía que tiene tierra, pues en fin, escapa, pero que la mayoría de los que trabajaban de poseros, de cabuqueros, de las galerías y demás, eran campesinos sin tierra. O sea, su oficio real era campesino, pero es que estaban totalmente desposeídos. Entonces tenías que trabajar de lo que fuera. Y si tenías que bajar a un pozo en malas condiciones y te matabas, como le sucedió a mi abuelo, pues ese era tu sino y tu destino. Bueno, en Watt, no voy a hacer aquí mucho spoiler, ¿no? Pero vemos el riesgo tan grande que tiene una profesión como esa, donde se maneja dinamita y, en fin. De hecho, lo que hablamos de Watt, ahí se refleja lo que tú dices, o sea, cómo un oficio que realmente, si lo vemos de forma fría, necesita una complejidad casi de ingeniería, ¿no? Porque estamos hablando de perforar una montaña con dinamita, con maquinaria pesada, e intentando que no se te derrumbe, tiene que tener una caída para que el agua salga, y lo hacía gente sin preparación, o sea, que aprendía a base de práctica, y con ese aprendizaje pues todo lo que podía llegar a pasar. Y ahí yo creo que se evidencia pues esa ruptura, ¿no? De cómo la gente de poder es la que lleva el negocio, la que se lucraba, mientras que la gente que trabajaba en la galería y hacía posible ese negocio pues se le daban las migajas, o incluso se les engañaba, ¿no? Para que accediesen a sitios que obviamente iban a ser peligrosos, pero en una Canarias tan salvaje como la de aquel entonces, más en el rural, donde al fin y al cabo, si hablamos de campesinos, pero como decía, sin tierra, que no tienen dónde tener sustento, pues no les quedaba otra a esta gente que... ¿Era eso o Venezuela? Mucha gente era tan pobre que ni siquiera tenía el dinero para reunir para el pasaje para irse a Venezuela. Y entonces ya lo que le quedaba era eso, ¿no? O jornalero o trabajar en las galerías o en lo que saliera, digamos, ¿no? Incluso Alfonso García Ramos aquí utiliza un recurso que me gusta mucho, sobre todo a nivel del punto de vista narrativo, porque no te la cuenta desde los ojos de una persona de aquí, sino te lo cuenta una persona de fuera. Entonces con este personaje tú vas descubriendo también junto a este personaje esa realidad. Entonces no te habla ya un personaje que ya la conoce de antes, sino que la va descubriendo junto con el lector. Y yo creo que ahí también es como un trabajo pedagógico, ¿no? De ese lector que desconoce el mundo de las galerías y del agua, como con este personaje pues también lo va introduciendo como un extranjero. Entonces suele utilizar muchas veces cuando hablamos de típicas novelas de fantasía medieval y demás, que siempre es como un extranjero que entra a este nuevo mundo, y ese extranjero pues va descubriendo, ¿no? El idioma, las costumbres y tal junto con el lector, y es una especie de impasse. Sí, es que de alguna manera el personaje de Juan, que recordemos que es un republicano vasco, que además
García Ramos en algún momento dice, bueno, pues que algo así como que antes usaba la dinamita para luchar contra las tropas franquistas y ahora usa la dinamita para sacar agua de la montaña, ¿no? Ese personaje juega el papel, casi diría yo, de observador participante, como en el mundo de la etnografía, digamos, ¿no? Es una persona que viene de fuera y que medio se integra, digamos, y tiene como un pie dentro de nuestra sociedad y un pie fuera y nos observa de esa manera. Entonces, claro, su mirada es muy interesante, ¿no? De hecho, o sea, yo creo que para acabar con Watt, porque yo creo que hay que leerla, porque además es una novela breve y es que entra muy bien. Hay una frase que está brutal, que yo creo que ya en esta frase te reproduce lo peligroso de este trabajo, que bueno, desde los ojos de la que sería, bueno, la mujer de Juan, dice que ella sabía bien que una piña la formaban 5, ¿no? La piña que entraba a la galería, 2 cabuqueros, 2 carreteros, y el quinto iba a ser la muerte que entraba cada mañana con ellos al trabajo. O sea, era un trabajo donde tú llegabas a la galería, entrabas y no sabías si ibas a salir. Y yo creo que esta frase es cruda, pero realista a la vez, y yo creo que resume la filosofía de Watt, sinceramente. O sea, no la describiría de otra forma, sino con esta frase. Es impactante, porque además es como una imagen muy visual, ¿no? Uno se imagina la carretilla esa, ¿no? Con los 2 cabuqueros, los 2 carreteros, y casi que la muerte con su guadaña montada ahí también en la carretilla, ¿no? Con la guadaña con el farolillo y llevando para adentro. Sí. Es muy cruda. Y por último, Josemi, vamos a hablar ya de, además incluso para la Fundación Canela Tamaimos, de la cual eres presidente, este libro es casi como... muy simbólico. Exacto, es bastante simbólico. Y lo dicho, o sea, es una obra espectacular, pero sí es verdad que puede llegar a ser bastante, a lo mejor para un lector que no tenga ese hábito lector todavía desarrollado y demás, sí que a lo mejor puede ser un poco complicado, se puede hacer un poco bola, pero sí es verdad que es una obra que se acaba disfrutando, vamos, o sea, a unos niveles espectaculares. Para mí es la cumbre literaria de Alfonso García Ramos. Es una novela que aparece de manera póstuma, se publica en 1980, cuando Alfonso García Ramos había ya fallecido muy recientemente. Es una novela, digamos que estructuralmente original. Se construye sobre 5 sonatas, como él dice, que son 5 historias que funcionan de alguna manera como historias independientes, aunque todas, unas más que otras, pudieran ser relacionadas de alguna manera, aunque se pueden leer de manera independiente y no te pierdes nada, por así decirlo, ¿no? O sea, puedes perfectamente seguir el hilo de la narración, que van además desde nuestro pasado indígena, con la leyenda de los Tamaimos, hasta el presente de la novela. Vuelve a aparecer este personaje que se tiene que ir a estudiar a Madrid. También la que es mi sonata preferida, la del emigrante que finalmente llega a Venezuela. Ahí coincidimos. Claro, es que ya esta novela está escrita ya después de Rayuela, está escrita después de 100 años de soledad, después del boom de la narrativa hispanoamericana, del realismo mágico y demás. Y entonces, hombre, es innegable que por muy original que fuera García Ramos, siempre recibes influencias de los autores a los que admiras y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera todo eso se deja traslucir ahí también. Todo el mundo se puede ver reflejado, puede ver reflejada su historia familiar de alguna manera en alguna de estas sonatas. Y bueno, yo insisto, creo que es magistral. Además, esta edición, la edición de Dirca, que es la más popular hasta ahora, hasta que Tamaimos saque la suya, por cierto, viene acompañada de unas ilustraciones que yo creo que también son míticas, las ilustraciones del artista canario Nicolás Calvo, de la generación de los 70, que acompañan el texto de una manera fantástica, porque se adentran, digamos, en el simbolismo de la novela y acompañan, insisto, a la prosa. Insisto, para mí son casi que otro personaje de la novela, ¿no? De hecho, yo también destacaría esas 2 sonatas, la de los Tamaimos y la del emigrante que va a Venezuela, o sea, sobre todo por ese ambiente de realismo mágico que tiene esa... ¿no? Cuando él se instala en esa hacienda al lado del lago, el uso incluso de los colores para transmitirte ciertas sensaciones o en este caso algo muy negativo, que es esa enfermedad que
que ya verán cómo afecta al protagonista. Y sobre todo yo creo que la de los tamaimos, que incluso da nombre a la fundación, yo creo que también tiene como ese tanto de reflejar una sociedad indígena como otra sociedad cualquiera, con sus conflictos, con sus luchas de poder, con incluso... Exacto. Aquí hay una parte que me gusta muchísimo, que al menos me recuerda, con esas diferencias, a 1984 de Orwell, que cuando habla que el gran Tinerfe, que en este caso pues Tinerfe no es tan bueno, ¿no?, como tal, sino Tinerfe se vuelve un tirano, para Alfonso García Ramos, la paz de Tinerfe, el gran Mesías de Ibaria, pues la palabra que tenía Tinerfe era la verdad. Cuando él castigaba no era castigo, sino era justicia. Cuando se vengaba era prudencia. Y cuando él tenía pues sus defectos eran sus virtudes. Entonces vemos incluso como algo también yo creo que bastante actual, de cómo el lenguaje, depende de cómo lo utilices, te puede cambiar una perspectiva. O sea, si un tirano no dice qué es lo que él quiere, sino que es la justicia que su pueblo se merece, y la gente le compra ese relato, yo creo que... Sí, la verdad que yo no, honestamente no había hecho esa conexión con 1984, pero ahora que la dices, pues la veo, efectivamente, ¿no? Describe una sociedad, entiéndaseme bien, ¿no?, totalitaria, pues en la medida en que todas las sociedades tribales lo son, ¿no? Siempre hay un gran jefe en la cúspide de la tribu, que domina, que ejerce la ley, lo que él considera que es la ley, y al que todo el mundo se somete. Esa es la sociedad guanche a la que llegan los tamaimos, que llegan después, que son canarios con alas, sin raíces, con alas en los pies, y que entre otras cosas conocen el secreto de la navegación. Y no voy a seguir diciendo más porque, claro, yo lo que quiero es que ustedes lean esta magnífica novela de Alfonso García Ramos. Además, incluso eso en la sonata, ¿no? El hecho de coger uno de esos misterios más grandes del pueblo indígena, que es que no conoce la navegación, y juntarlos con esta gente que sí conoce la navegación. Y el simbolismo en sí, que tienen los propios barcos dentro de la sonata, yo creo que es espectacular, o sea... Y yo creo que también es un ejercicio, porque también es verdad que, a lo mejor estoy pecando aquí de charlatán, yo no suelo leer mucha novela histórica basada sobre todo en el pasado indígena de Canarias, pero porque creo que siempre se va a pecar a lo mismo, ¿no? O sea, un pueblo noble contra una barbarie. Y yo creo que aquí Alfonso García Ramos hace un ejemplo de que se puede utilizar ese contexto indígena para hablar mucho más allá que de una conquista, no como recoger la historia, sino que puedes en este pueblo indígena desarrollar unas cuestiones que son universales, ¿no? Que yo creo que un poco lo que trata Alfonso García Ramos son cuestiones universales que... Sí, además es que esto es una novela que se escribe, se presentó al premio Benito Pérez Armas en 1979 y se publica en 1980. No lo sé con exactitud, pero doy por hecho que se estaba escribiendo años antes, digamos. Estamos hablando de unos años muy convulsos, unos años en los que el independentismo africanista canario tuvo presencia, fue protagonista en determinados aspectos de la vida pública, no porque tuviera un apoyo social mayoritario, que no lo tenía, pero sí es verdad que hacía mucho ruido. Y Alfonso García Ramos era bastante contrario, por decirlo de una manera suave, a esa tendencia política. Y desde luego no estaba instalado en el maniqueísmo de los buenos y los malos, y los guanches eran eso, el buen salvaje, una sociedad idílica, sin conflictos y demás. Y cuando habla de ese tema, literariamente, desde luego no lo hace evocando al buen salvaje, sino que define una sociedad pues con sus conflictos y sus injusticias, y bueno, no dejaba de ser una sociedad autoritaria, como la que empezaba a abandonar de alguna manera Canarias tras la muerte del dictador, ¿no? José, yo creo que hemos dado un repaso brutal. A mí me han dado otra vez ganas de leerme todo Alfonso García Ramos. Si tenemos que poner un orden para que la gente que se quiera iniciar con este grandísimo autor se inicie, ¿cuál orden darías tú de lectura? Considero que Watt es como la mejor puerta de entrada que uno puede tener al universo de García Ramos. A partir de ahí uno puede, que es lo que hemos hecho todos de alguna manera, ir hacia detrás y digamos, ver el artista, el autor en su gestación, digamos, ¿no? Ok. ¿Sí? Que sería irnos para islas. O irnos para las Islas Bárbara afuera, para Teneida y otros relatos, ¿no? Y entonces descubrir al artista en su germen,
digamos, Ok. ¿no? Y finalizar, digamos, que sería como el broche de oro con Tristeza sobre un caballo blanco. Sí, yo coincido contigo en el orden, José. Yo creo que What es como la mejor forma de entrar. Y luego sí, yo creo que sería ir para atrás. Teneida yo la verdad es que no lo he encontrado. Y mira que yo suelo patearme librerías de segunda mano, pero sí es verdad que no he encontrado Teneida. Pero sí que iría con Islas Mar para afuera, que encima es una publicación de Tamaimos, que es accesible en la página web y demás, se puede obtener. Y luego Tristeza, que yo creo que muy brevemente se va a volver otra vez a poder... Efectivamente, es Conseguir. un sueño para nosotros largamente acariciado que Tristeza sobre un caballo blanco aparezca en las ediciones Tamaimos. Tenesoya Vidina Martín de la Nuez, que es, pues, yo diría que a día de hoy la especialista en la obra de García Ramos, que estuvo al cargo también de la edición de la recuperación y la edición de Las Islas Van Mar Afuera, está ahora mismo, me consta, trabajando febrilmente en la reedición de Tristeza sobre un caballo blanco, porque este es un texto que contiene muchas impurezas, vamos a decir, que hay que fijar todavía. Ok. Y en eso estamos, en eso se está. Estamos trabajando en nuevas ilustraciones, estamos trabajando en una edición que esperamos que llegue, pues, en fin, a todos los hogares y bibliotecas y librerías de Canarias. Entonces, Josemi, para acabar ya esta tertulia, yo creo que hemos dado bastantes motivos, pero para reafirmarnos, ¿por qué hay que leer a Alfonso García Ramos? Hay que leer a García Ramos, en mi opinión, porque nos sigue interrogando sobre la Canarias del presente. No es un autor cuya literatura esté muerta. Es un autor que nos lanza todavía unos interrogantes muy pertinentes, muy necesarios para construir la Canarias del presente y del futuro. Es una literatura que está absolutamente viva y nos habla de un pasado relativamente cercano. Es el pasado de nuestros padres, de nuestros abuelos, por lo cual a los canarios de hoy todavía nos sigue queriendo decir muchas cosas, nos sigue tocando muchas fibras sensibles y sobre todo porque es un escritor magnífico. Yo creo que eso, entre que es un escritor magnífico y que sí ha escrito sobre problemáticas de hace, bueno, no 100 años, pero sí de hace un trecho desde los 50 y siguen sin cambiar. Años, sí. Yo creo que es para cuestionarnos muchas veces, ¿no?, qué modelo se lleva aplicando en Canarias, el por qué cuesta tanto cambiar este modelo. Yo creo que eso es como la parte de Alfonso García Ramos, que es como la cápsula del tiempo de problemas que a lo mejor vemos muy atrás o que se han solventado porque ahora tenemos, yo qué sé, pues un smartphone y ya no tenemos que cruzar barrancos para ir por al lado, pero son problemas que van más al corazón, ¿no? Casi a la esencia, ¿no?, del archipiélago. Yo creo que es por eso lo que al menos la gente joven debería leerlo. Yo creo que levanta conciencia. Aparte de una bonita historia, un mensaje potente que nos haga reflexionar, yo creo que ser un poco mejores. Yo creo que Alfonso García Ramos para este verano puede ser la novela de verano de más de uno. Así que nos vemos por aquí en los siguientes vídeos. Chao. Saludos.